Allinchamusqas kachupichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walechu manachu no waleqlla kasani qankuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa suti Magui kuna aparimusaykichis kay suyu Paraguay nisqamanta kay takiy runas los tres soles nisqata chayta uyarisun qhawarisun imaynatachus takirqanku imarayku ñawpaqtaña aparimurqaykichis takiy runas kay Argentina, Chile y Uruguay kunan Paraguayta qhawarisun chantapis yachayta tarini kay Rappi el correo gallego.es nisqapi kay takiy runaspata chayta hasta ñawpaqman ñawripusaykichis kunan parlarisaq Castilla gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a un grupo, Los Tres Soles de Paraguay, porque anteriormente hemos disfrutado las canciones de Chile, Argentina y Uruguay. Ahora nos toca ver Paraguay. Vamos a conocer el folclore de Paraguay, cómo es, cómo cantan. Y he escogido al primer grupo que me ha salido en YouTube y he buscado una biografía o algún artículo y he encontrado un artículo aquí en la página el correo gallego.es. Voy a leerles un poquito y según a eso para enterarnos de quiénes son, cuando empezaron a cantar, todo lo que pongan aquí en este artículo. Bueno, voy a leerles el artículo que es actual domingo 6 de febrero. Es de este febrero que he encontrado este artículo de los tres soles en Galicia. Veremos qué es lo que nos cuenta. Siguen con las mismas ilusiones del día en que se decidieron organizarse como trío en su país natal, Paraguay. Pero lo cierto es que han pasado muchos años, desde entonces más de 50. Uno de los compañeros de la etapa fundacional, Gabriel Mesa, ya descansa para siempre en tierra gallega. Por otra parte, ¿quién le iba a decir a los tres jóvenes paraguayos que el éxito los llevaría a Sao Paulo y que luego de conseguir algunos éxitos en país de la zona acabarían decidiendo viajar a España y más concretamente a Galicia? El motivo no podía ser más hermoso. El director y arpista Darío Duarte se había enamorado de una joven gallega, hija de un empresario, que les aconsejó intentarlo en este lado del mar, y empezaron por Madrid, donde incluso grabaron un nuevo disco, pero cada vez les gustaba más cantar en Galicia, sobre todo en Pontevedra, donde terminaron instalando el centro de sus actividades. No tardaron en sentirse muy cómodos interpretando temas populares gallegos, como una Noite de Noeira, el trigoteño, un amor de Riaxo. Wow, eso es como se puede decir, otro idioma, ¿no? Wilfrido Aquino, la voz solista, acabó cantando con la misma emoción de Ipacaray que a Camariñas. Bueno, aquellos más que están interesados en saber de su biografía o de este artículo de los tres, como se dice aquí, el grupo Los Tres Soles de Paraguay, pueden ir a la página elcorreogallego.es, ahí van a encontrar y leer a profundidad este artículo. Ahora vamos a ir a ver el vídeo que vamos a disfrutar de estos artistas, a ver qué es lo que nos enseñan, qué es lo que nos transmiten. Bueno, el título dice: El pájaro chuy, los tres soles del Paraguay. El pájaro choí en quechua sería esjo choí. Eso es lo que vamos a escuchar, a ver qué es lo que nos transmiten. Según a eso, yo lo que sienta, como siempre, voy a comentarles y ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Ahora sí, empecemos. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito
que sobresaltado por un grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Showy se convirtió. Showy, 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 cantando está mirando, acá mirando, allá volando se alejó. Showy, 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 qué lindo va, qué lindo es perdiéndose en el cielo guaraní. Yo creo que esta canción lo conocen casi todos en Bolivia, o no lo sé, pero yo sí lo conozco porque hace muchos años lo escuché y era una canción que se escuchaba pues con agrado entre las personas mayores porque es el ritmo que tienen es agradable con la arpa, la guitarra, como van tocando. Son instrumentos que casi en toda Sudamérica, pues la arpa más que todo se conoce en Perú, en Bolivia y en otros países como Argentina también. No sé si en Brasil o en Colombia, Ecuador también lo utilizan, pero en las ciudades que les he mencionado sí lo utilizan y lo disfrutan de otra manera, haciendo otro tipo de canciones, pero lo usan. Pero en este caso, estos artistas, como han dicho en su artículo, llevan más de 50 años haciendo música, música que pues ha llevado a otras fronteras, han sido nacionales e internacionales, representando a su país, Paraguay, como muchos artistas de nuestros países hacen lo mismo cuando emigran a otros países, no se olvidan de sus raíces, no se olvidan de quiénes son, porque cantan siempre, como en este caso al Paraguay, al un indiecito paraguayo, como dice, pues a ese indiecito paraguayo, pues es lo que representa esta canción, representa todo lo que es Paraguay. También decir la vestimenta, cómo ellos se visten. Eso es muy hermoso de llevar a otro lugar cómo se visten con elegancia. Eso es su esencia, la idiosincrasia que hace que no perdamos nuestra identidad donde sea que vayamos, seamos de cualquier país de Sudamérica, casi no perdemos eso. También decir cómo cantan, con una expresión, con una dulzura, eso es lo importante, y transmitir. Muchas veces no es necesario tener una gran voz para transmitir, lo importante es cantarlo con sentimiento, eso es lo importante. Pero en este caso, pues estos señores, aparte de transmitir, tienen unas voces hermosas. Aquellos artistas de hace años fueron los artistas que empezaron con una voz, ¿cómo se puede decir? Que transmitía agradable, sin práctica, sin mucha práctica en micrófono, sino ellos hacían práctica por oído, cantaban a capela, cantaban así. Ya cuando aparecieron los micrófonos, ahí ya ellos empezaron mucho más a disfrutar de lo que ellos hacían. Eso es lo importante, eso es lo que yo siento que con esta canción cantan a una persona, al personaje que es el paraguayo, de cómo es, de cómo se convirtió, cómo se puede decir, el amor que sentía su madre, más que todo al ver que se convierte en el pájaro choí y, y cómo trinaba, ¿no? Eso es lo importante. Siempre digo yo que las madres amamos a nuestros hijos aunque estén ya mayores, y seguimos pensando que son pues unos niños que tenemos que cuidar. Eso es lo que yo entiendo, espero que ustedes, si entienden de otra manera, me gustaría que comenten y lo que sientan más que todo, eso es lo importante, qué es lo que sienten, eso es lo que quiero que escriban en la caja de comentarios, así poder interactuar también. Llaqtamas kay uyarinchik imaynatachus kay takirunas takirikunku, kay taki unayña Boliviapi uyarikun. Imarayku kay taki karqa ancha famoso nisuma, mana yuyarinichu imaynachus nikun famoso, pero ancha riqsisqa karqa tukuy ladopi, uyarikora chuy 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 nispa colegiospi ima yachay wasispi nima yachay wasispi ima uyarikuq kay taki nisuman noqa uyarikuq kani tusuq kanku imaynatachus Paraguaypi tusunku, kay umanpi niman kay imanikun p'uñusu kay p'uñus
t'uruman ruwasqa kay umanpi churasqa faldas niyuq sumaq tusuriq kanku Boliviapi colegiospi chayta yuyarichiwan chayraykus nini unayña uyarini chantapis nini kay imaynatachus takimunku pay cosa pacha siminkuman rimaynin lluqsimuqtin chay sunquman chamun sunqumanta chamuktin umapi t'ukurinchik imayna runa wañupuktin p'isqituman tukukunqani ninchis tapukuni nuqa chayta ichapis munakuqtin maman chay chikaman chay wawan niyman tukun chay p'isqituman chantapis nini imaynatachus paykuna kay arpata guitarrata tokarinku allin pacha imarayku nini chantapis kay arpa kan tokanku kay Boliviapi Argentinapi Perupi mana yachanichu Chilepi mana yachanichu ichapis ari tukuy kay Sudamérica enteropi ichapis kay arpata riqsinku waq sutisniyuq kanman ichapis mana pero paykuna tukasqanku ancha cosa pacha imarayku paykuna chay chika karuman apanku kay takiynin folcloren riqsichimunku imaynatachus llaqtanchismantapis rinku tukuy ladoman riqsichimunku takiyninchista imaynatachus p'achikunku chaykuna imaynatachus takinku uq runaman chayta uyarispa runa kusikullankuta riqsinku nin kay hina llaqtitaman hamunku kay hina kasqa kay takiynin ancha k'achitu nispacha uyarikunku kay Españamantapis y kay Españapi tiyakuq kasqanku chayta ñawirinchis kunan qankuna imatachus ikichis t'ukunkichis nimunkichisma nuqa t'ukusqayta nimuykichis imatachus kay sunquy ukhupi sientikuni chayta nimuykichis nuqa kusisqa kani imaraykuchus sapakuti astawan riqsirisani kay folclore tukuy ladumanta chantapis chayman hina riqsinakunchik chayman hina astawan t'ukurinchis niyman nuqa kay hina kasqa kay takiynin kaykuna riqsisani pichu takiq kasqanku kay pájaro chuwinispa p'isqu chuwinispaqa mañawpaqta ni riqsirqanipichu pichu takiq ari uyarikuq kani takiyta pero ma yacharqanichu ni pichu takiq chayta kunan a ver uyarina imapichu tukukunqa También comentarles que llevan en la cintura, mira, la bandera de Paraguay. También he dicho en su vestimenta que siempre los artistas llevan, quieren demostrar de dónde es, no se olvidan, eso es lo importante, no se olvidan, como más o menos de Argentina también parecido llevan, no sé cómo lo llamarán, pero aquí es como si fuera un poncho, ¿no? No sé cómo le llamarán también en Paraguay, puede que le llamen de diferente manera. Yo lo que veo, estoy comentándoles. También los bordados de su camisa, el pantalón, todo eso, pues representan más que todo a la bandera de su país. Ahora sí. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco al show. Es el canto alegre y bullanguero del gracioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Shawi, 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 cantando está mirando, caminando, allá volando se alejó. Shawi, 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 qué lindo va, qué lindo es, perdiéndose en el cielo guaraní, perdiéndose en el cielo guaraní. Bueno, el cielo guaraní. Guaraní es ¿cómo se puede decir? El idioma materno de Paraguay, ¿no? Como también en Bolivia por parte de Santa Cruz, por esa parte también hablamos guaraní, que pertenece a la zona de Bolivia.
Yo Paraguay conozco algunas ciudades, no puedo decir que conozco todo, pero conozco Ciudad del Este, he estado también en Sao Paulo, en muchos lugares de Sao Paulo y hasta en Brasil, pero es frontera, es un tripartito entre Brasil, Argentina y Bolivia. Ciudad del Este también es un tripartito que está entre Argentina y Brasil, es así. Pero lo más importante es, si algún paraguayo está viendo aquí este, este folclore, como se puede decir, folclore de su país, pues me gustaría que comente si conoce a estos artistas, si tienen otros artistas que puedan compartir con nosotros para seguir conociendo también el folclore paraguayo, también el folclore uruguayo, ya hemos escuchado, de Argentina, de Chile, y así sucesivamente vamos a ir subiendo por todo Sudamérica, Centroamérica, pues Norteamérica y así vamos a ir dando vuelta el mundo conociendo la diversidad de folclore y también su diversidad de géneros. Depende de ustedes, pues, que pidan otros géneros. Así vamos a conocer. No sé si conocían a este grupo. Yo, la verdad, conozco la canción, pero no sabía que los artistas se llamaban Los Tres Soles porque son tres, son un trío, no sabía ni sabía cómo eran, pero ahora estoy viendo, estoy conociendo cómo ellos representan su país. Eso es lo importante. Espero que les haya gustado este video. Voy a dejar el link oficial de su canal de Los Tres Soles para que ustedes vayan, conozcan su música, se suscriban, se comenten, den like, compartan y así vamos a ir conociendo y apoyando a los artistas de diversidad de géneros, como y también de todos los países de Sudamérica. Bueno, no se olviden pedir también de sus artistas preferidos, sus canciones para seguir apoyando. Kay llaqtamas kay qhawankichis imaynatachus paykuna takinku niman. Qankuna tukuy imataña rikunkichis mana noqa ñawpaqta riqsirqanichu ni niña mana riqsirqanichu kay takiy runasta ari takiyta ari uyarini askhata hasta tusuni chaytapis. Chantapis nini ari noqa Paraguayta riqsini Ciudad del Este chayta Sao Paulo chay lugares chay llaqtitasmi rirqani vacacionesmanta paseariykuq tukuy ima chayman rirqani riqsini chaykunasta mas Paraguay enterotachus riqsini pero riqsini chantapis nini kunan riqsini kunan uyata churani kay takiy runasman pichus takiq kay q'achitu takiyta imaynatachus kay paykuna chay chika karuman hamunku takiyninkuwan ñawpaqman lluqsinku takiyninkuna chay kusapacha chantapis ichapis kay canal kay videopi qhawaranqanku para runa masis nishuman Paraguaymanta paykuna qillqarimunmanku riqsinkuchus manachus kay takiy runas ichapis mas riqsiptinku kunan riqsinkuña chayllaniriman chantapis kunan qankuna ima takiytachus mañamuy munankichis mañamuychis noqataq saqisaq kay link kay canal oficial niman kay Los Tres Solesman qankuna qhawarimunaykichis suscribikamunaykichis dar like compartiriychis suscribikuy tukuy ima ruwaymunankichis chay ruwaychis chantapis chaskita hina tukuy redes sociales niykichisman apachiychis kay karuwaq yaniykichiswan chayman hina yanapasun chayman hina astawan qhawarikusun kay takiy runas tukuy Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica hina muyumusun kay pacha entero qhawarispa riqsispa takiy runasta. Kay kamalla waq video kama llaqtamasis allin pacha.